Ya estamos de vuelta. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores en la categoría plata que hicieron posible la realización de este evento. TGI, Grupo Energético de las Américas, Cronos, Agreco, Shell, Baker Hughes, Supernova, Perú Petro, NG Energy, PEXA, SLB, Geopark, AspenTech, Minsight, Green Yellow, Inmovit, Accenture y ANCAP, y las más de 40 empresas que componen la feria comercial que estará durante toda la semana Arpel Naturgas con productos y servicios para el sector de hidrocarburos y energías renovables. Después de este breve receso, damos paso al siguiente panel. Panel: Descarbonización en el sector transporte. Guilherme Goulart, gerente de Relaciones Institucionales IATA Colombia. Juan Carlos Ocampo, gerente general, Scania Colombia. André de Faveri, director Ventas y Desarrollo de Nuevos Negocios de Latinoamérica de Honeywell. Alexis Rodríguez, responsable regional de Ejecución de Transición Energética para América Latina de Maersk. Alejandro Vago, director de Refinación de Raízen. Óscar Santibáñez, director de GNL para Centroamérica y Caribe, AES Panamá. Moderador: Daniel Monzón, socio de Arthur D. Little. Doctor Daniel, bienvenidos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a tratar de mantener la energía del fin de la tarde. Sé que muchos de ustedes han viajado. Tenemos un panel que es un crisol de nacionalidades: chilenos, argentinos, colombianos, brasileros, y también un crisol de sectores, porque tenemos a Oscar del sector de GNL, Alejandro Vago, un amigo de Arpel de la casa del sector de refinación y también de Biofeedstocks y Biofuels. Tenemos a Alexis de Maersk del sector marino, André del sector de tecnología, UOP, Honeywell, y tenemos a alguien bien del sector de transporte, el CEO de Scania en Colombia, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y tenemos a Guilherme, que viene, digamos, a darnos la palabra del sector de aviación desde IATA. Hace unos años habíamos hecho un ejercicio dentro de Arpel que era cómo la refinación de petróleo, cómo el downstream enfrentaba, lidiaba o transitaba las transiciones energéticas. En ese momento quedó muy claro que existían desafíos y Alejandro no me va a dejar mentir, existen oportunidades y que sabíamos que había un camino para recorrer. Dentro de ese desafío es cómo hacer esa transición junto con el sector de transporte. Y un momento nomás, voy a parafrasear algunas frases del día de hoy. Carlos Garibaldi nos decía que no tenemos dudas de la necesidad de esa transición energética. Alejandro Stepanesic decía que tenemos un rol en esa transición. Arpel tiene un rol en esa transición y en esa descarbonización del sector de transporte, que es el gran consumidor de combustibles, principalmente de los líquidos. Hoy decía aquí que aquí hay bastante olor a destilado medio, ¿no? A diésel, a combustible de ese tipo, algo un poquito vegetal. Tenemos a alguien en la mesa que es más del sector de gas, pero todavía se siente eso. Veremos si dentro de algunos años, cuando nos vamos a reunir, esta mesa sigue siendo o teniendo el mismo olor o olor distinto. Luz Estela nos decía que juntos tenemos que caminar por esta transición energética justa. Y Frank, voy a aprovechar lo que decía Frank de ACP hoy temprano, que tenemos que hacer una transición energética a lo latinoamericana, y aprovecho algo que dijo, que es valorando el ecosistema que tenemos, ¿no? Y en ese ecosistema está, como el día de hoy, el sector petrolero y de combustibles, procesa crudo y algunas otras cargas, y lo distribuye, lo carga, lo descarga y lo entrega al consumidor final. Entonces, sin más introducción que eso, nada, espero que esto sea un diálogo y que les sea de
de utilidad o de interés. Pensaba que hablemos primero de cuáles son los factores, qué es lo que hace que el transporte, digamos, el segmento de transporte haga una transición hacia otros combustibles. Entonces, y ahí aprovecho que tenemos los tres sectores que nos interesan y cualquiera de los tres, aviación, tierra, ¿no? O marino. Alguien que me diga, ¿por qué es eso? ¿Es porque el consumidor lo pide, el consumidor lo paga? O sea, ¿por dónde viene la cosa? Juan Carlos. Sí, bueno, gracias. Yo diría que hay un cúmulo de factores. En principio, la compañía que represento es firmante del Pacto Global y por lo tanto tiene un compromiso con la reducción de emisiones y una transición hacia la energía eléctrica, un camino que empezamos a recorrer hace muchos años, pero que pienso que en la región todavía tiene un tiempo muy largo de transición por temas relacionados no solo con los valores del CAPEX, sino también con la infraestructura que hay que desarrollar para poder ser eficientes a la hora de digamos, cargar los vehículos y tener un costo de transporte sostenible. O sea, es una iniciativa de la compañía, del sector en sí, ¿no? De todas maneras, es una iniciativa de la compañía, hay presión de todos los stakeholders por reducir emisiones y es evidente que el usuario también quiere movilizarse con un vehículo que sea, digamos, más eficiente o que contamine menos, pero también hay una realidad económica detrás de esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad creo que está dividida entre los principales stakeholders. Gracias, Juan Carlos. Guilherme, aviación. En la aviación es un poco distinto, digamos, el driver inicial por el cual nosotros respondemos y la aviación tenemos que tener en consideración que es una industria muy preocupada con la eficiencia, es decir, una industria que ha estado tratando de mejorar su uso de energía en los últimos 100 años y es algo que no creemos que vaya a cambiar. Y cuando empezamos a hablar de transición en la aviación, quizás si vamos 15 años hacia atrás, estábamos pensando en algo que era un poquito más desde el punto de vista del propio sector. Yo creo que ha sido el primer sector que se ha comprometido abiertamente a buscar hacer esa transición y en el momento que la aviación empieza a dar esos anuncios y digamos los países y los reguladores empiezan a ver cómo hacer esa transición, nos deparamos con algunos retos importantes porque obviamente la aviación es un sector distinto por el hecho y nuestros amigos los avieros pasan por lo mismo. Cuando un avión sobrevuela de un continente al otro, cruzamos muchos espacios aéreos distintos, era difícil atribuir a dónde ocurría cada una de esas emisiones. Entonces, básicamente la OASI, que es nuestro órgano rector, miembro de la ONU, dice, ¿sabes qué? El Acuerdo de París va a tener los objetivos de las contribuciones de los países, pero la aviación va a tener, al menos la aviación internacional va a ser algo aparte. Y la aviación recogió todo lo que se discute en París. Lo primero que hace es una meta de tener un crecimiento neutral en carbono desde el 2016 con Corsia. Y digamos que sentimos que la meta estaba corta y decidimos subir la meta. Y en el 2021 lo que hace IATA es básicamente que nuestros miembros declaran que van a buscar la carbono neutralidad para el 2050. Ahora, no quedamos solitos, es decir, las aerolíneas se comprometieron a eso y enseguida los estados reaccionaron. Tanto es que OASI en el 2022 llega a su meta aspiracional de largo plazo, que es la misma, que es descarbonizar completamente el sector hacia el 2050, lo que es bastante ambicioso y vamos a hablar en largo aquí de todo lo que tenemos que hacer para llegar hasta allá, pero tiene esa gracia la aviación que fue algo que nació desde las propias aerolíneas y fue, digamos, reiterado por los reguladores. Gracias, Guillermo. ¿Y en el sector marino lo vemos tan así, tan unificado, tan corporativo, digamos? Bueno, yo creo que es importante identificar algo. En el sector logístico particularmente, se habla de un 11% de las emisiones globales, según los últimos estudios de MIT. Y al definir esto, vamos un poco hacia la parte marítima, particularmente hablamos de un 3% de las emisiones a nivel global. Entonces ya tenemos, digamos, un framework global de identificación del por qué estamos, digamos, desde el punto de vista integral, dedicados hacia la reducción de emisiones. Y principalmente porque tenemos dos tipos de eficiencias que hemos ido identificando en los últimos años. La primera
eficiencias operacionales que van directamente influyendo a la reducción de consumos, pero ese consumo tiene un tope. Hasta la etapa actualmente que pasamos a lo que es la transición energética, que generalmente te da ese pathway o esa transición hacia ese cero, dependiendo de los compromisos que tiene cada uno. Particularmente, ¿qué nos motiva a nosotros como compañía logística internacional? El primer punto es que el cliente, más de 200 principales clientes de nosotros a nivel global, están comprometidos a los mismos objetivos que es los Science Based Targets Initiative. Eso es muy importante, o sea, que ya tenemos un driver importante, un mandato de alguien que lo solicita. Segundo, el consumidor final, que somos todos nosotros los que estamos aquí, pidiendo también cómo nos comprometemos adicionalmente a llegar a esos compromisos, digamos, climáticos que vienen desde un punto de convenciones internacionales como el Acuerdo de París hasta cada uno de nuestros países de Latinoamérica con contribuciones nacionalmente determinadas, que lo mencionaron en las presentaciones hoy de la mañana. Entonces tenemos un cúmulo de situaciones, pero aquí hay en esta mesa, yo creo que más importante, es que tenemos diferentes sectores y áreas que vamos a complementar el por qué y cómo vamos a llegar cada uno del área. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí hay un poco la necesidad del stakeholder, ¿no? La parte interesada, como te ve pasar a ti en el sector de transporte terrestre, ¿no? Realmente las flotas esas van a tener que tener otras características en el futuro. Vamos, y posiblemente le interese esto más a la audiencia, es cómo ven las perspectivas de penetración, digamos, de diferentes tipos de combustibles, cuáles ven primero, cuáles ven cambios realmente de powertrains o trenes de propulsión, cómo ven eso funcionando. Y perdón, ya les voy a dar tiempo al resto del panel, pero me voy a quedar con los sectores que realmente los invitamos para entender de primera mano cómo es. Empiezo por Guilherme. Sí, en la aviación, obviamente cambiar la matriz energética de un avión es algo no es menor. Exigiría inversiones en CAPEX importantes si vamos a hablar de algo como electrificación de los aviones o hidrógeno. Además de cambiar la manera de volar, tenemos que cambiar toda la infraestructura de transporte y distribución y almacenamiento de energía. Tendríamos que cambiar nuestros aeropuertos y en caso de aviones eléctricos que tienen la tendencia a crecer bastante, incluso estaríamos hablando de cambios en las pistas que nosotros utilizamos. Entonces, por ese motivo y por entender que ese CAPEX es tan intenso para hacer ese tipo de transición, lo que nosotros estamos apostando y vemos más en el corto y mediano plazo es el desarrollo de los SAF. Básicamente, el SAF nos permite utilizar toda la infraestructura que nosotros tenemos al día de hoy de distribución, almacenaje y los mismos aviones, hacer un combustible drop-in y nos permite, digamos, mantener esa infraestructura y no encarecer, digamos, la transición. Y unos datitos interesantes aquí, especialmente para los vuelos de largo alcance, que es casi donde está nuestro Pareto, los vuelos de largo alcance, es decir, más de 2 horas, con más de 150 pasajeros, consumen alrededor del 75% de las emisiones a nivel mundial. Y para esos vuelos especialmente, nosotros no tenemos otras posibilidades de matriz energética siquiera en el largo plazo. Y es por ese motivo que, digamos, SAF realmente es la respuesta y la gran apuesta que hace el sector de aviación en este momento. Bueno, debe estar preocupado el sector de refinación, pero no, está claro el mensaje que para long haul, que va a ser 75% de la demanda, y entrando otros powertrains, digamos, o de sistema de propulsión en segmentos más cortos. Vamos al terrestre, seguimos. Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos, digamos, vehículos propulsados por distintos tipos de energías, empezando obviamente por el diésel. Tenemos GNC, GNL, híbridos, por ahí algunos propulsados con biocombustibles y obviamente vehículos eléctricos. La transición en Colombia la enfocamos pensando en principio en la matriz energética local. Y hace 6 años decidimos empezar esa transición con el gas, con una etapa intermedia relacionada con el biometano. Biometano que se puede obtener de las petares, de los botaderos, y que sería una transición hacia la energía eléctrica. Sin embargo, digamos, este camino que es inevitable y que hay que recorrer, tiene muchos retos por delante, empezando por los costos del CAPEX, pero también por la infraestructura que es necesario
digamos, diseminarla por el país, y es un reto no menor. Sin embargo, hay cosas que, quién sabe, podríamos hacer en paralelo y que resultarían también, podrían contribuir mucho a la reducción de emisiones. En Colombia, estaba viendo los datos hace un rato, la flota rodante del país de camiones, de tractomulas, es casi 60.000 vehículos y la antigüedad promedio son 18 años. Quiere decir que muchos de ellos, de estos vehículos, son pre-época euro y pre-EPA, si quieren el equivalente americano. Y hay Euro 2, Euro 3. Bastaría tener una política que nos ayude a renovar esa cantidad tremenda de vehículos, una política de chatarrización que ya existe, pero hay que mejorarla, pero también una política de acceso a la financiación para el hombre camión. Con eso, las cantidades de emisiones que podríamos reducir aún en el camino de la transición hacia lo eléctrico, hablando solo de diésel, sería tremendo, ¿no? O sea, creo que hay que prestar atención también, no solo al recorrido que tenemos que hacer, sino a las cosas que tenemos más a la mano y que tal vez serían más sencillas para empezar, ¿no? Muy bien, gracias. Marino, y después, dale. Sí, en el sector logístico, específicamente la parte naviera, existe, al igual que en aviación, un ente internacional que es la Organización Marítima Internacional, en la cual ha venido dictando diferentes normas que muchos aquí hemos escuchado, por ejemplo, el Sulfur Cap o el azufre, y ahora están en una hoja de ruta hacia el camino de medidas a corto, mediano y largo plazo en materia de descarbonización. Esto es muy importante porque justamente vamos a tener, digamos, los first movers, y un principio interesante es el huevo y la gallina. ¿Qué hacemos primero, el combustible o el tema de las embarcaciones? Nosotros particularmente lo que decidimos fue hacer una orden de 25 embarcaciones de metanol, de e-metanol, que esto es muy importante, categoría 2 particularmente, con todo su análisis. Pero aquí yo creo que el mensaje es muy importante tenerlo en cuenta en materia de combustibles. Va a tomar mayor relevancia del sector naviero, no la tecnología simplemente que implementes, porque hay diversas, sino también el análisis del ciclo de vida del combustible, y dos, el análisis del wheel to wheel o análisis de toda esa vida. Y eso yo creo que va a ser uno de los puntos muy importantes o retos en los próximos años, porque generalmente no vamos a ver los combustibles tradicionales que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, teníamos una tecnología, le inyectábamos un tipo de combustible y no nos importaba de dónde venía. Ahora ese análisis va a ser integral y toda la vida, el ciclo de vida que se está implementando, buscando la implementación por medio de regulaciones. Y segundo, en el sector naviero particularmente también están lo que es las medidas de mercado, que es una discusión, lo conversábamos tras bastidores, de hace muchos años a nivel internacional en Convención de Cambio Climático. Hoy en día ya está en la mesa dentro de las negociaciones en la Organización Marítima. Entonces van a haber dos factores que van a impulsar. Uno, el financiero. Dos, el técnico, que ya está el marco de referencia. Lo pregunto yo, lo preguntas vos, Alejandro. No, bueno, una de las preguntas que siempre nos surge del lado del consumo es si podemos hacer algo más en eficiencia. O sea, siempre la primera cosa que uno... Yo recuerdo alguna vez a alguien que hablaba y decía, si yo quiero reducir algo, lo primero que puedo hacer es una historia divertida. Está la gente en una caverna, ¿no? Y dice, quiero conseguir alimentos. Entonces salgo hasta que en la zona donde estoy se me empiezan a gastar los alimentos que tengo. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Trato de ser más eficiente en conseguir más alimentos. Entonces le enseño a más gente a que pueda cazar y que salga y consiga los alimentos. La tercera opción de todas esas, si ninguna funciona, es comemos menos, ¿no? Entonces, la pregunta cuando uno siempre está tratando de hacer una transición de estas es, tratemos de disparar todas las puntas al mismo tiempo. Y yo les preguntaba, aproveché, porque no siempre tenemos un foro donde están todas las formas de transporte, que son todos nuestros clientes juntos, de decir, bueno, ¿ya llegamos a una meseta de eficiencia? ¿O todavía realmente podemos esperar de ustedes 20, 30% de eficiencia a nivel global? Y eso nos daría un respiro de emisiones del 20 o 30% menos a nivel global. Y ahí va mi pregunta. Es para ustedes, ¿no? Bueno, en la aviación la eficiencia es parte del negocio y una aerolínea que no es eficiente deja de ser aerolínea muy rápido, eso es clave. Pero si nosotros, mira, no hay que olvidar el camino recorrido y si nosotros, por ejemplo, miramos del 2010 al 2020, la aviación tuvo en promedio un incremento de 1.5% en la eficiencia. Es decir, que año a año tenemos ese incremento
haciendo con que nuestros aviones hagan dieta, de hecho. Hacemos que los pilotos ya no tengan sus manuales de vuelo y sí lo lleven unas tabletas, que los asientos sean más ligeritos, que no a todos nosotros nos gusta, ¿no? Pero es lo que hay. Y obviamente también poniendo más pasajeros en las cabinas. Ahora, ¿qué nos queda por adelante? Todavía podemos volar un poco mejor, podemos hacer rutas más directas, podemos despegar en despegues continuos y hacer aterrizajes que nos permitan ahorrar un poquito más de combustible. Pero si nosotros miramos el gran total, para llegar a la carbono neutralidad que nosotros imaginamos para el 2050, apenas 3% nosotros imaginamos que va a llegar por más eficiencia. Es decir, ya somos tan eficientes que ser más eficiente nos va a costar un poquito más y es por eso que nos tenemos que apoyar y apostar en otras alternativas. ¿Necesitas cambiar la generación de aviones, para lo cual hay que esperar cuántos años? A cada cambio generacional podemos hacer ahí unos 15-20% en ahorros de combustible, pero esos son proyectos de 20 a 25 años, no pasan cada día. De acuerdo. Juan Carlos, también quizás una referencia al ciclo de vida, ¿no? De hecho, siempre hay espacio para eficiencias. Y un caso concreto en Colombia, nosotros a partir de enero del 2023, 2024, hemos migrado a la norma de emisiones Euro 6. Y solo para darte una idea, entre Euro 4, que era la norma vigente anterior, y Euro 6, nosotros tenemos, diría, entre 10 y 14% de eficiencia en el consumo de combustible. Así que, hablando de diésel, digamos, ¿no? Así que creo que siempre hay espacio, los motores evolucionan, los trenes motrices también, y claro, mientras uno menos consuma, evidentemente va a emitir menos, ¿no? Interesante punto, porque cuando entramos en diferentes disrupciones que existen actualmente a nivel global, yo creo que juega un papel más importante. El primero, que desde el año 2009 el tema de las regulaciones internacionales van dedicadas a indicadores de eficiencia en el transporte del sector naviero. Entonces, ¿cuáles son posibles soluciones? Digamos, uno es la integración logística. Es una de las tendencias que se está buscando hacia ese gap, cómo integramos la implementación de tecnología y trazabilidad, pero principalmente la identificación de combustibles que permitan, digamos, una mayor calidad. Y quizás esto es un tema interesante que puede ser objeto de un foro particular. La calidad del combustible influye en el rendimiento de las máquinas. Pero esto es un tema técnico para otro foro. Bueno, no, antes, ahora te pregunto algo, Oscar, pero quería hacer una reflexión. Estamos en Arpel y un miembro de Arpel, refinador, ha pedido si su sector consumidor puede consumir menos en el futuro, ¿no? O sea, valoremos esto, es una gran contribución a la transición. Y nada, si te parece, quisiera un poco tu punto de vista, aprovechando que está Oscar aquí con nosotros, tu punto de vista del GNL, ¿no? En esta transición, si tienes alguna visión. Yo sé que tú estás más cerca del transporte marítimo, pero a ver si nos puedes comentar un poco cómo lo ves. Sí, efectivamente el gas natural, bueno, no lo voy a explicar aquí en Colombia, el tremendo aporte del gas natural a la matriz energética, sin lugar a dudas. Lo que nosotros estamos viendo sí en otros mercados, particularmente en el mercado del marino, es que efectivamente, como se ha establecido, el gas natural es el combustible de transición. Y no solamente tiene que ver con la facilidad de infraestructura que existe hoy desplegada en el mundo, sino fundamentalmente con la eficiencia que se logra con máquinas usando gas natural, pero también con la reducción de emisiones, tanto de CO2, y una parte que siempre se olvida mucho de mencionar, que son los contaminantes atmosféricos que se generan producto de la combustión. Entonces, lo que nos pasa mucho es que tenemos un foco súper fuerte en el tema del CO2 y nos estamos olvidando de los humos visibles y de los contaminantes que salen de la combustión de cualquier producto. Y en particular, lo que nos parece es que el gas tiene una ventaja y nuestra apuesta justamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con ir buscando de distintas formas y con distintos modos logísticos cómo aportar esa componente medioambiental al transporte. Muy bien, gracias. Creo que la parte aspiracional, ¿no? La parte de la demanda la tenemos. Me gustaría, antes de ir a las soluciones, ¿por qué no vamos un poco a los desafíos?
que esto es conversación en general en la industria, aprovechando que están ustedes aquí. Empecemos por la parte de suministro, si te parece, entre Alejandro y André, si comentamos un poco las barreras que existen o cuán difícil lo ven o qué desafíos ven, no solamente en la parte productiva, sino en la cadena. Bien, hasta ahora escuchamos Guilherme mencionando de cómo hacer una transición energética para descarbonización de la industria de la aviación, de manera que tenga los más bajos impactos en relación a infraestructura, seguridad de los vuelos, cómo tener esto en un plan seguro de decarbonización. Para los otros modales, lo mismo, ¿no? Pensamos en qué molécula química distinta que se puede adicionar en una matriz de combustibles, asociado a una transición energética que vaya a minimizar los impactos económicos de esta transición. Por parte de un refinador, que yo puedo hacer, que es mi expertise y que yo tenga condición de entregar, qué tipo de solución que yo pueda poner en la mesa. Y todo camina para soluciones que la tecnología puede entregar. Cuando miramos los combustibles alternativos, principalmente los de segunda generación, y tomando como un caso la aviación, que es más complicado, ¿no? ¿Qué molécula que se puede meterla en la infraestructura que ya existe, que no va a ser necesario hacer ningún cambio en los motores, en la estructura de este modal, y ahí se aplica a todos, que vai ter a utilização da mesma infraestrutura que já existe para minimizar mais uma vez um impacto quando estamos começando a fazer a transição energética. E aí liga a tecnologia, mirando os grandes problemas que a indústria tem em sua frente para proponer soluções. Quando desenvolvemos uma tecnologia para a produção de SAF e HVO, temos a mirada de la redução de emissões de carbono e temos a mirada de segurança energética. Pero também teremos a mirada de como trazer uma oportunidade para uma região como a América Latina, com alto contenido de feedstock renovável, sustentável, que se poderia transformar em um produto para atender a demanda que a indústria está solicitando. Hoje em dia podemos fazer SAF e diesel renovável a partir de aceites vegetais, graxas animais, a partir de resíduos, não, de triglicerídeos, ácidos graxos, e aí há algumas plantas já em operação produzindo e outras refinarias que estão fazendo uma replicação desses projetos, não, para incrementar a capacidade de produção. Temos a possibilidade, em uma segunda ola, vamos dizer assim, de utilizar etanol, que a América Latina também tem um potencial muito grande de produzir, etanol de maíz, de canha, de trigo, primeira geração, segunda geração, e se pode converter a diesel, se pode converter a bunker, se pode converter a gasolina renovável. Também temos a oportunidade de biomassa, conversão de CO2 para SAF, trazendo um produto com mais grandes reduções de barreiras em relação ao mercado e mais ganhos em relação a emissões de carbono. Gracias, André. Alejandro, te acaba de decir el tecnólogo que las soluciones están, que la cartera de soluciones es muy amplia. Entonces, no, un poco los desafíos. Después, si me parece, hacemos una recorrida bien rápida por desafíos, que me diga cada uno que se encuentra en su segmento. No, quizás seguir con un comentario que lo hemos hecho ya alguna vez en otros foros similares y van pasando los años y algunas cosas maduran y, digamos, llegan a concretarse, y otras que todavía, siempre un punto que decimos, primero hay que poder garantizar la materia prima en tiempo y forma, ¿no? O sea, para nosotros refinadores, el tema, decían, la infraestructura y la logística. La infraestructura y la logística del crudo la tenemos solucionada. El tema es cómo hacemos para tener la misma infraestructura y la misma logística para cargas alternativas que las tenés que tener en tiempo y forma en la refinería igual. Ahí la cosa es un poco más complicada. Yo creo que ya comentamos alguna vez que para una planta que no es una planta gigante, de 2.000 toneladas por día, necesitas en aceite de soja sembrar unas 400.000 hectáreas, ¿no? Y eso te da la alimentación de 2.000 toneladas por día. Imagínense todo el SAF que quiere Guilherme, porque 2.000 toneladas por día
es una gota en el océano, ¿no? Para la demanda de SAF mundial, pero bueno, hay que empezar el camino. Entonces, otras veces decíamos, desafíos, garantizar la materia prima en tiempo y forma. ¿Cómo me aseguro de tenerla para el 2030 o para el 2050? Y tengo que empezar a hacer cosas hoy. Las cosas que los refinadores estamos haciendo hoy es coprocesar. Coprocesar tiene varios beneficios. Uno, que pruebo toda la línea y toda la cadena de valor de todos los involucrados, de la tierra, los sembrados, el que prepara la alimentación, los refinadores y la venta, tanto en las certificaciones como en el valor agregado que hay de ese modelo. Hoy típicamente esos coprocesos que se pueden hacer en los hidrotratadores de quero, en los hidrotratadores de gasoil y en algunos casos en los cracking catalíticos, andan entre el 5 y el 10%. Hay muchas refinerías que lo están haciendo en todo el mundo y estamos colectivamente teniendo información. A la vez, y hablo de alguna experiencia que tenemos nosotros en particular, te permite empezar a construir tu cadena de valor integrada. Entonces decir, bueno, la operación de la tierra con este uso y con las certificaciones que hay hoy, qué tierra me conviene usar, dónde comprarla, qué cultivos, cómo hacerlos, cómo ir a grupo 2 o a grupo 1. Y eso está pasando hoy. Y digo, es interesante porque hace 2 años cuando charlábamos de esto eran todos pilotos, todos pensando que podía pasar. Hoy hay muchas empresas que están todos los días coprocesando esos niveles. Nos permite hacer otra cosa interesante, que es ver cómo van los tecnólogos avanzando en sus nuevas plantas verdes, para cuando nosotros hagamos la inversión de conversión, que tengamos rendimientos buenos y comprobados de esas tecnologías que se hicieron pilotos y ahora son industriales, al tiempo que llevamos nuestra cadena de suministro, y que lo podamos integrar bien con las refinerías, porque ese es otro desafío. Las refinerías a lo largo de los años, y escuchándole un poco a Guilherme con el avión, ha buscado tener la mejor integración energética posible que tenías. Cuando vos cambiás la matriz verde, nos cambia la matriz energética de la refinería, ya sea porque tienen más consumo de hidrógeno. Hay algunas cosas que cambian que vale la pena evaluar. Así que de desafíos, hago así rápido, un montón de esos, y lo interesante es seguir sacándole, yo digo, el jugo a los assets y al oil de una manera responsable, la mayor cantidad de tiempo posible para que la transición sea lo más eficiente posible. Gracias, Alejandro. Por las dudas, para los que usan acres, sería 1 millón de acres, los 400.000 hectáreas de soja o de otro cultivo que necesitabas. Me gustaría hacer un recorrido muy rápido por desafíos, ¿no? Técnicos, regulatorios, financieros, que encuentran en general en los proyectos, ¿no? Sí, yo tengo, a mi juicio hay 2 desafíos fundamentales. El primero es competitividad. Claramente nos enfrentamos a nuevas tecnologías, nuevas inversiones, y todo eso produce un efecto directo sobre los costos y obviamente eso produce una pérdida de competitividad frente a los clientes. Nos está pasando sistemáticamente en el GNL que nos comparan con combustibles que no son comparables, pero efectivamente el cliente nos está pidiendo que lleguemos a estándares de precio que sean equivalentes a los que se pagan en un combustible de menor calidad. Y el otro desafío que sin lugar a dudas creo que va a surgir es el tema regulatorio. Nos enfrentamos permanentemente a posiciones gubernamentales o incluso a nivel global donde tenemos algunas limitaciones para atender con la velocidad con la que nos piden alcanzar ese nivel de regulaciones. De todo tipo, tecnológica y particularmente en condiciones de los subsidios que hoy existen en distintas industrias que afectan la industria de la incorporación de nuevos combustibles. Gracias, Oscar. Rápido ping-pong de desafíos, Guillermo. Todas anteriores y bueno, para traer un poquito aquí a Alejandro, nosotros tenemos nuestros objetivos. Para el 2030 son 30.000 millones de litros de SAF. Para el 2050, 449.000 millones de litros de SAF. Necesitamos la regulación que nos permita llegar a esos volúmenes, incentivos y que nos permita la producción, pero adicionalmente a eso, que lleguemos a esos
litros con un precio que nos permita mantener tarifas de 10, 15, 20 dólares dependiendo del país que estemos. Entonces, no son retos menores. Ya, después lo contesta. Fácil, ¿no? Volumen y buen precio. Jomán. Bueno, yo diría entre los principales retos coincido, el aspecto regulatorio es fundamental, establecer los incentivos adecuados para poder acelerar la transición. La infraestructura es otro reto muy importante. A lo mejor en nuestro rubro, en el transporte urbano, es un poco más sencillo porque, digamos, los sistemas de transporte urbano están acotados a un pequeño clúster y armar la infraestructura no es tan complejo, pero en carga tienes que ir a nivel nacional y eso es un reto mayor. Y diría que también, dada la realidad de nuestros países en la región, el acceso a la financiación es muy importante. El costo de capital. El costo de capital del vehículo, porque hay mucho hombre camión y la gran mayoría no están bancarizados, ¿no? Entonces habría que crear una política como para poder darles el incentivo, el acceso a la financiación y a la chatarrización del vehículo, digamos, usado, ¿no? Alexis. Costo de paridad de la tecnología. Existen diferentes tecnologías para combustibles. El tema es cuando lo comparamos y cuando llegamos a la región y lo analizamos versus otro tipo de tecnologías ya existentes, para que se llegue a esa transición energética, ese costo todavía es elevado. Y cuando hablamos de materia de infraestructura, quisiera agregar un punto. Vamos a competir diferentes sectores por el mismo recurso. Y cuando hablo de sectores, no solamente es en materia de transporte, sino también de diario, en materia de generación energética, de producción y demás. Entonces, aquí va a haber un punto interesante que quizás podamos ver después, es cuánto realmente tengo la capacidad instalada de producción y cuánto voy a necesitar para otros sectores, el tema de transporte diario, transporte terrestre, de pasajeros, etcétera. O sea, todos vamos hacia el mismo camino. ¿Estamos listos? Quizás ese es un punto de vista de infraestructura y un reto muy importante, porque al final de nada vale yo transformar un buque o un camión si cuando voy a ver la generación viene de otro tipo de combustible que también no es limpio. Entonces ese mismo combustible vamos a tener una lucha de infraestructura de diferentes sectores que debería alinearse regionalmente. Bueno, gracias. Dados los desafíos, costo de capital, regulación, ahora Andrés nos va a agregar otro más. La curva de desarrollo de la tecnología también de alguna forma. ¿Qué más, Andrés? A tecnologia está lista agora, se necessita ser o projeto da tecnologia aprovada com baixo risco. Pero aqui mencionamos ponto muito importante, que é a parte de regulamentação. E a regulamentação é segurança jurídica para os inversionistas, para os bancos, para os usuários. Uma regulamentação adequada deve ter aprovação de todas as partes, incluindo a sociedade, para atrair legitimação de todo o que está sendo. Se a sociedade não aprova, não há como fazer uma transição energética. Então, a regulamentação é algo que é necessário em todas as regiões. Estados Unidos tem alguma regulamentação já existente e aí está empurrando a indústria. Europa também, e aqui em América Latina, os países têm que se preparar. Mas se preparar já muito pronto. 2050 está ali. Quanto tempo se leva para poner uma refineria, uma biorefineria de pé? São os mesmos tempos de uma refineria de petróleo. Estamos falando de tempo muito largo de estudos econômicos, porque nossa região nós temos uma aversão a risco diferente de outras regiões mais desenvolvidas. E depois que os estudos econômicos estão listos, podendo entregar projeto economicamente factível e interessante, temos os tempos de fabricação, de engenharia, de construção de planta para pôr em marcha. E aí passam 5 anos, 6 anos muito facilmente. E 2050 está aí. Se pensamos em 30 anos que temos para chegar a 2050, menos 96 anos, a quantos por cento ao ano se tem que decarbonizar a aviação em América Latina e no mundo com as plantas que estão em operação? Então, os retos estão relacionados também à tomada de decisão na hora, porque estamos fazendo planeação, estamos fazendo estudos, estamos fazendo uma investigação que é necessário, não estou mencionando que não, pero necessitamos começar com os tempos agora. Ter as matérias-primas disponíveis e começar com projetos que vão fazer a transformação da América Latina.
Gracias, Andrés. Sí, de alguna forma, relacionado con eso, el ciclo de vida de los trenes de propulsión, ¿no? De los aviones, tú decías 23 años, ¿no? Vida útil. Las flotas de camiones, creo que eso es heterogéneo, ¿no? No es lo mismo Europa que aquí, ¿no? ¿O sí? No. Acá en la región es mucho mayor digamos, la antigüedad promedio de la flota, ¿no? Hay un mercado secundario y hasta un terciario donde los camiones van cayendo poco a poco, ¿no? Claro, lo mismo que nos pasa para los motores, ¿no? La 10 partes por millón, para llegar a reemplazar, digamos, todo eso, hace un ciclo y eso, bueno, y los barcos ni hablar, ¿no? Un barco de 300 millones de dólares, por decirle, ponerle un monto, no es algo que tiene una vida, y cuando ahora tomas la decisión por una tecnología, ¿no? Que debes tener esa discusión, te vas por un camino que luego lo vas a utilizar 20 años, ¿no? 20, 25 años aproximadamente. Sí, nosotros en la refinería que le apuntamos a vida útil de 60 años de una planta, ¿no? 50, Claro. 60 años. Entonces, cuando tomás la decisión, más vale que se amortice y se pague por un tiempo más largo, ¿no? La ventaja es que tus bienes son estacionarios, ¿no? Bueno. No, bien, buena reflexión de los riesgos. Creo que ahora me gustaría que hagamos un repaso y para utilidad de la audiencia, cuáles son las iniciativas que ven funcionando, las que son más promisorias, tanto desde el punto de vista de los segmentos de transporte como de la parte industrial. O sea, tenemos un proyecto así de este tipo, tenemos algo de este tipo, vemos más en la región tal cosa, abierto. Yo, si quieres, solo porque dijimos desafíos, pero creo que también hay algunas oportunidades en la transición que digo, lo comentamos alguna otra vez, ¿no? Cuando hablamos de emisiones en la industria que tenemos hoy, la diferencia entre el Scope 1 y el Scope 3, el Scope 1 es más o menos la 10ª parte para nuestra industria que el Scope 3, ¿no? Entonces, hay una parte de nuestra transición que está buena, que es sustitución de algunos productos por productos no combustibles en el barril. Sobre todo, y como parte de liberarnos capital o darnos recursos para invertir en las próximas plantas verdes. Y es un caso típico que tenemos ahora de decidir si parte del fondo del barril lo queremos hacer o asfaltos o básicos, por ejemplo. O parte del tope de gases si queremos hacer propelente o alguna otra cosa. Esa es una discusión de la industria que la tenemos también, porque no es menor, dependiendo de cuál es la dieta que tiene la refinería, ese ratio de porcentaje que tenés ahí. Y hoy son productos que se valoran mucho también. Entonces, pueden ser un camino, no te digo alternativo, pero sí complementario, de financiar cambios en tu matriz en la refinería. Sí, buen punto. Alejandro le pidió a los sectores que tengan mayor eficiencia para que el consumo y la carbonización sea menor, pero también desde el punto de vista de la refinería tienes esta parte que es alcance 1, lo que produces tú o consumos tuyos o emisiones tuyas, y sí, puede ser, si son 3 millones de toneladas año en la instalación, son 30 millones del producto que estás vendiendo, ¿no? Y el asfalto, los productos petroquímicos, hoy hablamos también del needle coke para las baterías de litio como una posible transformación, porque si no te va a pasar que si tienes una meta muy agresiva en emisiones, la única forma que vas a tener es bajar carga, ¿no? Pero sí, buen punto, gracias. Iniciativas. Nada, y me gustaría, no se extiendan mucho, pero cada uno que me diga qué es lo más caliente, digamos, lo más proactivo, lo más provisorio que tengan en iniciativas. En nuestro sector realmente estamos esperando a la espera que se vengan más proyectos, y yo creo que otra vez aquí necesitamos urgentemente regulación en nuestros países. Yo creo que si miramos a nivel mundial tenemos la política de la zanahoria o del incentivo del lado de Estados Unidos, y tenemos el garrote o el palo desde el lado de Europa, y esperamos que en Latinoamérica pase algo que no sea ni tanto para un lado ni tanto para el otro, pero tendiendo más a los incentivos, ¿no? Yo creo que y con eso Brasil ya tiene una regulación, con eso Brasil ya está empezando a tener sus 3 o 4 plantas dedicadas. Colombia pareciera que es el país que viene enseguida, que tiene un par de proyectos que están desarrollándose en ese momento, y esos son hasta el momento los países de Latinoamérica que han hecho algo. Entonces estamos esperando que vengan más. Un poco relacionado con eso, y es un poco más amplia, ¿está el sector consumidor dispuesto a un off-take de largo plazo de combustibles de bajo carbono?
¿Cómo lo ven? Yo un comentario que te hago es que se están haciendo contratos. Raízen Brasil tiene contratos de venta de etanol de segunda generación a 25 años y todavía las plantas no están terminadas y ya los contratos se vendieron. Eso existe. En nuestro lado, eso es bien interesante. No hay una gota de SAF en el mundo que puedas comprar al día de hoy, que puedas comprarlo del mercado spot. Eso se vende bastante antes y eso no es raro en nuestro sector. Nosotros estamos acostumbrados a comprar un avión. Creo que los barcos son lo mismo. Compramos un avión y lo recibimos en 5, 6, 8 años. Entonces es algo que el sector, digamos que está más o menos acostumbrados a trabajar con ese tipo de plazos. Y en cifras, hay más o menos 17.000 millones de dólares en off-take agreements en SAF el día de hoy. Y esa cifra tiende a crecer bastante. Por suerte en diésel y Jet A también, ¿no? Pero, ¿alguno más sobre un poco iniciativas, ¿no? Si quieren, seguimos por ahí. Bueno, en nuestro caso, en nuestro sector, la transición energética ha comenzado hace muchísimos años. Quién sabe, la pregunta de fondo es en la región, ¿qué tan rápido va a ser esa transición? O cuándo va a ser disruptiva, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a encontrar con algo diferente? Sí, de hecho, hace un par de meses hemos entregado la primera tractomula eléctrica en el país y el próximo mes entregamos el primer autobús eléctrico. Pero el problema efectivamente es cuándo va a suceder algo disruptivo y cuándo esto va a ser masivo. Mi sensación es que en la región el diésel, el gas, van a coexistir por mucho tiempo, seguramente antes de hacer una transición mucho más disruptiva sobre el eléctrico. Y coincido con lo que mencionaste hace un rato, nosotros también pensamos que el gas es la energía de transición. Pero como repito, me parece que es un camino largo el que hay que recorrer y no solo por parte de fabricantes o de un sector, sino de todos los stakeholders, ¿no? Gracias, Juan Carlos. ¿Más iniciativas? Desde el punto de vista de tecnólogo, nosotros miramos cómo entregar una tecnología que tenga un más bajo impacto para la industria de refinación, tecnología que se puede integrar con las refinerías, mirando una más grande reducción de emisiones de carbono con los feedstocks disponibles. Hay algunos proyectos en América Latina ya anunciados, 2 en Brasil, uno en Paraguay y otro en Uruguay, que va a producir HVO, va a producir SAF, y hay muchos otros ahí para venir en corto tiempo, aprovechando de esta posibilidad, ¿no?, de tener tecnologías probadas para utilización. Bien, Oscar, después volvemos aquí. Sí, comentarles que el año pasado acá en Cartagena firmamos un MOU con una empresa naviera canadiense, un armador canadiense, para traer la primera barcaza de GNL para hacer bunkering en Panamá y en la región. La nave ya está flotando, está en la última fase de terminación y deberíamos hacer las primeras cargas, esperamos en octubre o noviembre de este año, para arrancar con la venta directa ya a clientes navieros a contar de, esperamos, enero del 2025. Bueno, y tú que estás en Panamá, ¿cuánto decías que querés capturar del tráfico del canal? Bueno, por Panamá pasan 14.000 barcos al año y un barco de esos que cargue una vez cada 15 días es equivalente en consumo a 50 megas de generación eléctrica o un barco completo de GNL. Esa es una dimensión que permite entender que con el 1% de esos barcos, el terminal de Panamá se transforma de ser un gas to power a ser una estación de servicio de barco. Alexis, iniciativas, pero aprovecho a preguntarte un poco cómo ves esa penetración en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuándo ves realmente un sector marítimo internacional, long haul, digamos, realmente con un perfil diferente? Y es para que me digas 10 o 30 años, ¿no? No, prácticamente hay navieras a nivel global como la de nosotros que están a corto plazo. Ya tienen hoy en día embarcaciones listas para combustibles limpios. Mayoritariamente, mientras vaya entrando la regulación, 5 o 10 años particularmente, y una mezcla entre reconversiones grandes, que es retrofit de las máquinas. Muchas de las máquinas ya están viniendo lo que se dice ready to go, o sea, que vienen con kit. Pueden venir con un kit de conversión. O sea, generalmente ya no existen máquinas que vengan a one single fuel, sino vienen dual fuel ready. Y eso es un valor importante a que reduce el tiempo también de construcción. Alejandro, iniciativas.
No, yo una pueden ser del sector de refinación en general o el sector de bio en general. Sí, ¿no? a ver, un par de cosas te puedo comentar. Una, como hoy decían, nunca dejas de hacer eficiencia. Yo creo que muchas de las refinerías que tenían ya cierta antigüedad en su matriz de generación, es el momento de hacer el salto de eficiencia también. En muchas de las refinerías de la región está ocurriendo, o sea que estamos reemplazando generación de utilidades que venían de los años 70 o de los años 80 y obviamente pones la tecnología de hoy y te da una disminución de consumo energético muy grande. El otro punto es, hay mucha investigación y avance, como decía André, por ejemplo, en el lado de Brasil con el tema del etanol de segunda generación, algo que al principio había sido un piloto, después tenía un par de plantitas lo digo con cariño, no disminuyéndolas. Hoy está funcionando y esas se están replicando y se van a replicar hasta usar toda la capacidad que tiene Brasil de poder hacer etanol de segunda generación y si es necesario de traer, digamos, residuos de materia bioorgánica que sea compatible con esas enzimas para seguir extendiendo el etanol de segunda generación, que claramente, como decía Andrés, en la matriz de transición energética va a ser muy importante. Y te diría eso y un poco de sustitución son las cosas más evidentes que se me ocurren ahora, que están ocurriendo en el corto plazo. Hay algunas plantas en escala industrial que son las que me interesa a mí mirar, que no son greenfields, sino que están metidas adentro de una refinería, que es lo que nosotros estamos estudiando con mucho detalle, para poder capturar todas las sinergias. Alguna comparación que nosotros hicimos entre un emprendimiento SAF, greenfield, y un emprendimiento SAF adentro de una refinería que te puede costar el 30% menos. Es muy interesante tener eso en el momento de hacer la transición. Sí, algo parecido en el sector de refinación tradicional es ampliación de capacidad o refinería nueva, que es por ahí el 40% de los off-sites que no puedes cubrir. Pero bueno, un poco, y te insisto sobre eso, el HBO, coprocesamiento, unidad existente, o sea, el diésel renovable, ¿no? En unidad existente, coprocesamiento o 100% en unidad existente, o 100% en unidad nueva, aunque sea dentro de una misma refinería, ¿no? Un poco tu visión sobre eso. Después le doy espacio a André, que quizás tiene la visión tecnológica, ¿no? Sí, en el tema de, por ejemplo, del coprocesamiento, entendemos que ahí está muy bien conocido cómo hacerlo. Hemos intercambiado experiencias con un montón de refinerías adentro de la región y afuera de la región. Yo diría que eso está maduro para hacerlo y ahora depende realmente de certificar nuestra materia prima y el suministro. Varios de nosotros estamos empezando a hacerlo. Petrobras en Brasil ha avanzado mucho. Nosotros en Argentina hemos hecho pruebas, en Uruguay también. O sea, eso está caminando. Y diría que ahí viene más todo de la parte de garantizar aguas arriba el suministro y certificar la producción para venderlo en balance de masa, ¿no? Inclusive podría haber algunos clientes adentro de la región de compañías internacionales, si yo uso ese diésel verde para hacer diésel bunker, que estuvieran dispuestos a comprar acá el diésel localmente, el diésel verde con los premios que estás viendo en otros mercados. El tema de planta nueva o planta 100% adentro de una refinería. Adentro de una refinería, yo te diría que hoy tiene la única, lo que comentamos, un poco el costo de capital, que hoy no parecería ser el mejor momento, pero no por, o sea, en el tiempo que desarrollás la planta, igual que van a ser 4 o 5 años, eso puede cambiar, porque nos pegaron un poco los coletazos de los últimos eventos. El costo de capital está un poco, alto, si querés, artificialmente inflado. Pero bueno, en la evolución estaría bien. Y el otro es garantizar el suministro de alimentación, ¿no? Que es un tema que lo estamos mirando con cariño con el coproceso,
para entenderlo bien. Sí, porque tienes épocas de cosecha y el producto que se oxida, degrada y demás entre medio. ¿Algo sobre eso, André? Coprocessamento é uma iniciativa importante porque se pode produzir um combustível fóssil com baixa emissão de carbono. E é muitas vezes suficiente para empezar, não? Vamos empezar com algo. E aí sim, a Petrobras tem algumas iniciativas em Brasil muito importantes de coprocessamento, mas não é suficiente, todos sabemos que necessitamos barrar mais. E barrar mais são com as oportunidades de projetos. Primeiro, conversão de refineria, mas a região nossa importa combustíveis. Então, como vai pensar em cambiar uma hidrotratadora de diesel se nós outros temos que produzir mais? Pero projetos dentro da refineria, sim, é uma alternativa muito importante para a redução do CAPEX general. Pero a oportunidade tem que estar para todos. E os produtores de feedstock também têm a oportunidade de entrar em um mercado de combustíveis. Não somente com biodiesel e etanol, como já se passou, está passando. No Brasil, agora, com a lei de combustíveis do futuro, está prevendo um incremento na quantidade de etanol na mescla da gasolina, assim como o biodiesel vai chegar a 30% há mais um tempo. Todos para ter a diversidade de biocombustíveis na matriz energética, que é muito importante. Mas estes produtores de feedstock têm a possibilidade de pôr na planta. É o CAPEX mais grande, porque não há nada, não? Tu tens uma terra e tens que meter ali uma refineria, ser uma construção completa. Então, por supuesto, o CAPEX tem um impacto, mas o mercado, com a regulamentação e incentivos, traz a atratividade para que estas inversões se logrem realidade. Então, diversidade de feedstock, diversidade de tecnologias, diversidade de parceiros, todo para ter uma matriz com mais produção de combustíveis renováveis. O tema de feedstock, tu mencionaste, né, na competição com alimento, vamos nos acordar que o mundo agro vai produzir alimento e antes, quando não havia biodiesel, quando não havia nada, os aceites eram resíduos, não? Hoje em dia há um mercado, então a produção de alimento, a produção de energia deve caminhar em conjunto para não tendo a competitividade, mas tendo incremento de plantação para ter mais soja, mais maíz, mais alimentos para a população, mas com subprodutos, antigos subprodutos, por agora matérias-primas de alto valor, que se pode converter em combustível em um mercado que paga muito mais que os commodities derivados de petróleo. En la aviación tenemos un poco resuelto el tema de la competencia alimenticia porque básicamente Corsia nos dice que no, de partida si es algo que está compitiendo por alimento humano no se clasifica como SAF, entonces está fuera. Pero solo para mencionar un poquito el coprocesamiento y es algo que nosotros también sentimos que es algo importante y es algo que quizás se puede hacer un poco más en el corto plazo, ¿no? De la misma manera que aprovechemos la infraestructura que ya está de almacenaje y transporte, aprovechemos también la de producción. En el día de hoy se puede mezclar hasta un 5% de un SAF coprocesado con el jet tradicional, pero nuestra expectativa es que en los próximos meses y años ese porcentual de mezcla vaya subiendo, a un 10, quizás hasta un 20%, y eso también les va a permitir un poco más de seguridad y un poco más de volumen, ¿no? Para que puedan coprocesar y que esos proyectos puedan financiarse. Entonces, realmente el coprocesamiento parece una alternativa interesante en el corto plazo. Muy bien, gracias Guilherme. Quizás la audiencia tiene la misma sensación que yo, que esto es bastante aspiracional, que está muy bien, que existe la tecnología, que existe la demanda, que tenemos los medios, que estamos dispuestos, que hay compromisos, ¿no? Que hay voluntades tanto de las propias empresas como de las partes interesadas. Ahora, especialmente le pedía a los miembros del panel que no tratemos esto hasta el final, y es cómo es la economía, ¿no? O sea, realmente cuán distantes estamos en términos económicos, y veo que algunos proyectos caminan, ¿no, Oscar? Pero cuán distantes estamos de que la ecuación sea viable y cuáles son los factores. ¿Es escala? ¿Tengo que tener la materia prima? ¿La tengo que tener cercana? O sea, ¿cuáles son esos factores? Y quizás para un poquito más adelante, esto es un esfuerzo, tiene su costo y la pregunta aquí es cómo se paga esa cuenta y si las diferentes partes están
o tienen voluntad de ceder o aportar su grano de arena. Bastante amplio, pero vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de que esta transición no puede ir 100% evidentemente al consumidor. Fue la apertura de la semana hoy aquí, fue en esa dirección y creo que comulgo con esa idea. ¿Oscar? Sí, bueno, desafortunadamente cualquier cambio tecnológico involucra, y eso lo sabemos todos, un impacto sobre la economía del negocio en particular que uno está abasteciendo. En el caso del GNL y particularmente en el caso del GNL como combustible marino, lo que hemos visto es que esto efectivamente cumple o satisface correctamente con la ecuación económica del consumidor marino, ¿sí? El precio del GNL, obviando toda la crisis de Ucrania, etcétera, etcétera, pero en términos de una mirada de largo plazo, mirando la curva de forwards que están vigentes, aparentemente el GNL es un combustible que permite cumplir con las expectativas económicas del negocio del transporte marítimo en el largo plazo. ¿Con qué nos estamos enfrentando hoy? Fundamentalmente con que hay dos mercados muy importantes, Rotterdam y Singapur, donde hay visiones en relación a los indexadores que se ocupan en cada uno de esos mercados, en particular en Europa, TTF, en el caso de Singapur, JKM, o sea, indexadores locales, ¿sí?, que inducen efectivamente a que sea muy difícil competir con un combustible como el GNL, porque son, en general, en particular TTF es un indexador asociado al gas natural y no al GNL propiamente tal. Sin embargo, lo que hemos visto es que, en particular en el caso de Panamá y en general en la región, al estar vinculados muy cerca del mercado americano y por lo tanto Henry Hub, existe un potencial de desarrollo muy interesante y que a los clientes navieros les llama mucho la atención el desintegrarse de los indexadores locales e ir a un indexador como el Henry Hub, que les da la garantía de tener más estabilidad en el precio y por lo tanto les permite a ellos asumir el desafío de tomar la decisión de invertir en naves de muy alto costo, pero que usan este combustible porque tienen la garantía que en el largo plazo ese precio les cierra la ecuación económica. Claro, la ventaja de la cercanía al Henry Hub, así como es ventajoso para ese proyecto, para proyectos que no se pueden vincular es una desventaja. Muy bien. Así es. Gracias. Más de economía, ¿cómo ves tú, Juan Carlos, un poco la ecuación económica? Después, Alexis, disculpa. Sí, en principio te diría que es muy difícil hablar de sostenibilidad medioambiental sin una sostenibilidad económica. Y lo cierto es que en ese aspecto, en la parte económica, todavía estamos lejos de los niveles de los que deberíamos estar y esa es la razón por la cual es necesario tener una energía de transición. Que como se ha dicho, yo coincido, para mí la energía de transición debería ser el gas y eso seguramente daría tiempo también para que la tecnología evolucione y podamos tener costos más accesibles para poder hacer una migración, digamos, mucho más rápida. Yo no veo que en la región eso vaya a darse muy rápido. ¿Okay? Creo que la transición va a demorar un poco más de lo que todos esperamos, pero también está claro que es un camino que es necesario recorrer y que ya estamos recorriendo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Alexis. Sí, yo quisiera resumirlo de una manera bien interesante, y incluyéndolo cómo lo estamos haciendo y esas iniciativas particularmente. El modelo financiero, como lo menciona el primero, si hacemos un análisis comparativo del precio del TCO de cada una de las tecnologías, con combustible hoy no haríamos nada. Entonces, para eso parte de la identificación muy importante del sector logístico y navieras particularmente es la identificación de actores claves, corredores y rutas específicas que puedan ser financieramente viables dependiendo de cada uno de los actores integradores. Por ejemplo, si tengo un productor de combustible, tengo una ruta particular, tengo un cliente interesado que tiene el mismo compromiso que nosotros y un consumidor final que está de manera también integrada, justamente ahí se va a la integración, porque al final cuando vamos a ver en nuestra región, y estoy hablando como Latinoamérica particularmente, tenemos que cada uno de nuestros países tienen regulaciones diferentes, incentivos y temas. Por ejemplo, en algún lugar podemos tener flota, en otro no, en otro tienes un acuerdo diferente. Y esto generalmente te cambia el modelo financiero todos los días.
Generalmente la aplicación tiene que darse mediante acuerdos, parcerías en brasileño y justamente trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que ese precio final que llega al consumidor pueda ser diluido eficientemente en cada uno de los actores. Porque si nos vamos con un modelo de negocio europeo, asiático, y lo que queremos trasladar a Latinoamérica, nunca nos va a dar, incluyendo el costo financiero, porque al final generalmente lo que tenemos aquí es la identificación de esos actores claves que pueden trabajar en conjunto, que todas las rutas o corredores, dependiendo del tipo de transporte, van a ser feasible, no. Eso es una realidad que podemos decir hoy, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. Pero si bien identificadas y trabajando en conjunto con la tecnología adecuada, vamos a encontrar combustibles que puedan satisfacer esa demanda de transición energética. De acuerdo, también implícito la especificidad de cada región, de cada país, de cada regulación, ¿no? O sea que y posiblemente eso les cuesta un poco al sector marino que no es uniforme. No sé si Guillermo. No, solo algo interesante que ha pasado en la aviación y quizás retomando un poco la discusión que tenían anteriormente. Obviamente es esperar que el pasajero común, digamos, quiera pagar 40 o 50% más en el boleto ha sido bastante complejo y es una discusión que se tiene que dar, pero que realmente es difícil porque en una región como la nuestra, que las distancias son tan largas o la geografía no ayuda, la aviación es conectividad y no la podemos perder. Pero lo que nosotros hemos estado viendo en el sector es que quizás nuestros clientes, especialmente los corporativos, tanto en pasajeros como en carga, por tratar de trabajar en sus alcances 3, para traer un poquito la discusión anterior, están interesados en fondear parte de esa transición. Entonces, y otra vez aquí retomando el mensaje de todos, yo creo que la transición el rol es de todos tenemos un rol que jugar aquí, todos tenemos parte de la cuenta que pagar y es interesante ver que incluso nuestros clientes finales están empezando a estar interesados en participar de esa discusión. Gracias, Guillermo. André, en portugués, ¿quién paga conta? Esta conta podemos hacerla e vamos saber qual é o impacto, não? Somos engenheiros, economistas, administradores e quando miramos esta situação, vamos transformar este problema em oportunidade, vamos fazer deste limão uma limonada. Hoje mais temprano algumas apresentações mencionaram de empregos de qualidade, de capacitação e temos a oportunidade sim de ter mais empregos, mais inclusão em la sociedade. Temos a oportunidade de fazer crescer a América Latina e mais uma vez não exportar feedstock, exportar produto de alto valor agregado. Se passa as regulamentações para book and claim, podemos fazer combustíveis aqui, utilização de mais combustíveis em la região e fazer exportação de certificados de CO2. Mais oportunidades para as companhias aéreas encontrar um mercado que se tem incentivos, que tem plata para poner incentivos. A América Latina não tem plata para incentivos. Pode ter uma participação do governo com a redução de impostos, mas incentivos assim como Estados Unidos e Europa. E aí coincido totalmente contigo quando menciona que a América Latina necessita de los incentivos que podemos ter aqui. Não temos que replicar o que se hace lá. Pero podemos sim aproveitar desse mercado regulamentado que paga mais por combustíveis para utilização aqui em um contenido muito mais grande que 5% inicialmente. Se produz se há uma possibilidade na companhia em la região meter 20%, 30% de SAF e exportar os certificados de SAF, é mais moneda que está legando, mais equilíbrio comercial, mais oportunidade para as empresas produtoras, para os produtores de matéria-prima, para a sociedade que vai ter gente qualificada com empregos de alta qualidade. E este representa a saúde pública, não? Temos a sociedade mais estabilizada, com mais oportunidade de redução de pobreza. Gracias, Andrés, por tu visión. Alejandro. No, yo quizás comentar también, creo que alguna vez lo habíamos empezado a charlar, pero cómo se está dando hoy la cadena de valor, ¿no? Si miro, qué sé yo, el diésel verde, por ejemplo. Es interesante ver que ese precio diferencial al que uno llega está compuesto por lo menos 4 etapas y que a diferencia de lo que pensábamos antes, las etapas todas agregan y pretenden más o menos
una contribución similar en su diferencial de valor. Y se puede ver porque se han estado, digamos, negociando esas cosas en el mercado. Entonces, la tierra y el cultivo tienen un valor alrededor del 30% del premium final. La preparación de la materia prima, o sea, la molienda, el storage, tenerla en tiempo y forma, tiene un valor alrededor del 20%. Digo, eso es como te lo van vendiendo en escala, charlando con lo que decía Andrés, ¿no? Yo, ¿en qué parte quiero estar? Quiero vender el poroto y entonces voy al precio de commodity. Quiero vender el poroto con el crashing interno y ya he hecho la carga preparada, entonces ya tiene otro precio. Quiero llevarlo adentro de una refinería y transformarlo en producto verde y venderlo, ya sea físico o con el book and pay. O sea, toda esa cadena está dividida y está en nosotros ver a dónde queremos entrar y a cuánto sumamos aparte de esa cadena, porque esa es parte también de la capitalización alternativa, ¿no? A lo mejor, no sé, las compañías aéreas empiezan a buscar socios para que siembren, no sé, carinata o lo que sea, para tener parte de la materia prima y tienen una fracción de eso y ellos juntos van a ver a los refinadores para proponerles hacer algo verde. O sea, esa parte todavía está muy verde, valga la redundancia. Recién empezó esa ampliación de jugadores a tratar de integrarse en la cadena de valor. Lo vemos muy claramente en el coproceso. Y para mí el coproceso, comento cosas que vi en Argentina, que, por ejemplo, el que produce FAME para mezclar, como combustible de mezcla, ¿no? A partir de aceite de soja, ahora que se enteró que podría participar en el coproceso, si se alía con alguna de las refinadoras, dice, el salto de diferencial de precio vale como $100 más por metro. Yo quiero entrar en ese juego. Tengo parte del producto y podría pretratar la mezcla. Bueno, esas conversaciones empiezan a aparecer. Y ahí hay una oportunidad importante de cómo desarrollás tu cadena de suministro, que quizás quería quedar con un comentario positivo, que así como dije que son 400.000 hectáreas, ¿no? La región tiene la posibilidad de tener todas las hectáreas que necesita. O sea, si vos me decís es un go, no go, existe la posibilidad que en un lugar como Sudamérica yo consiga tener la materia prima, si se dan las condiciones, para tener una producción, yo te diría, relevante en el mundo de los biofuels. Ahora, déjame hacer un comentario más aquí que yo creo que es muy pertinente. Hablamos de CAPEX, ¿no? Hablamos de coprocesamiento, que es más bajo CAPEX, un proyecto dentro de una refinería con más bajo CAPEX. Pero cuando hablamos de la producción de biocombustibles avanzados, ATV y SAF, hablamos de tecnologías de hidrotratamiento, isomerización, que son tecnologías que ya hacen parte de la realidad de la refinería, ¿no? Cuando miramos la orden de magnitud de una inversión en CAPEX para una unidad nueva de procesamiento de diésel o de gasolina, estamos hablando de una orden de magnitud que es muy cerca de un proyecto sostenible. Se cambia el feedstock, la parte económica cambia porque el feedstock tiene un precio distinto, pero este CAPEX, esta orden de magnitud es común para Ecopetrol, es común para Petrobras, para ANCAP, ENAP, todas las refinerías de petróleo que tienen en el mundo. Hablamos de es distinto de otras industrias, ¿no? Cuando miramos un proyecto de etanol, de biodiesel, cuando miramos otras alternativas de energía, es distinto, pero estamos dentro de una refinería, ¿no? Procesos que son cercanos con los procesos que ya existen hoy en aplicación. Entonces, el CAPEX es alto, sí, pero es común. La materia prima es distinta. De acuerdo, gracias. Un poco relacionado con eso, de alguna forma estas disrupciones también bajan las barreras entre los diferentes negocios, ¿no? Ahora tenés un agricultor que quiere ser refinador, ¿no? O el que hace el crashing o cuestiones de ese tipo. Y esta necesidad de contratos de largo plazo también nos trae, bueno, los casos que hemos tenido históricamente de incluso refinadores que compran tierras, ¿no? Para cultivos de maíz o caña de azúcar.
Entonces, un poco en beneficio y respeto del tiempo de la audiencia, vamos a hacer una, si les parece, tenemos tiempo porque empezamos un poco más tarde, nos vamos a pasar un poquitito de las 6 quizás, pero nos gustaría, o me gustaría a mí, que hagamos un tiempo para una reflexión final de cada uno de ustedes, breve, ¿sí? Empezamos como quieran. ¿De allá, Oscar? Gracias. No, básicamente comentarles lo que hemos estado ratificando. Nosotros en AES Panamá hemos tomado la decisión como compañía eléctrica, que es el origen de la compañía, de avanzar hacia el mundo no renovable, o sea, el mundo renovable, perdón, pero no por eso estamos abandonando el mundo no renovable como es el caso del GNL. Y en particular lo que estamos buscando ahora es fomentar su uso en distintos modos industriales, transporte, etcétera, etcétera, pero en particular nuestro principal objeto del próximo año es lograr hacer LNG bunkering en Panamá, eventualmente en Cartagena y quizá en Costa Rica. El objetivo es bien claro, está puesto, y nuestra principal meta es este año obtener los permisos, por eso el tema regulatorio es tan relevante, en Panamá en particular, y alcanzar eso es parte de nuestro desafío de este año. Básicamente eso. Gracias, Oscar, y suerte, éxitos con el proyecto. Alejandro. Yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos y no quedarnos con nada que no podamos hacer en la región en términos de transición. Entonces, hacer el mejor uso que podamos de la materia prima y hacerlo lo mejor posible, certificarnos y no inventar la rueda, o sea, si algún país certifica cosas, apoyarnos en esas certificaciones que hoy están visibles para todo el mundo y decir, si tal o tal empresa certificó eso y a mí me interesa porque hay una oportunidad, contactarnos entre nosotros y no inventar la rueda, y hacer este viaje que estamos haciendo y tratando de poner algunos jugadores que para mí van a ser muy importantes, que no son necesariamente los que veíamos cuando hablábamos originariamente de transición en estos foros, y así como trajimos hoy a nuestros clientes, que para mí me parece buenísimo, y hablábamos hoy con Alexis, que para él a lo mejor sería muy distinto cuando va a hacer alguna de sus reuniones, llevar a sus clientes y a su proveedor a esas reuniones para conseguir vender cuáles son sus proyectos y empezar a integrarlo así, o sea, realmente integrarnos en la cadena, un poco lo que decían hoy, porque es mucho más fácil de explicarlo y tener mejores compromisos de largo plazo, ¿no? Porque al final su demanda es para mí una garantía y mi compromiso de producción es para él una garantía que puede suplir la demanda de su cliente final. O sea, esas cosas empiezan a ser importantes en esta certificación en ciclo, eso diría. Gracias, Alejandro. No sé si sabían, pero Alejandro siempre está en los paneles cuando necesitamos un optimista. Ahí está. Gracias, Alejandro. Alexis. Sí, como reflexión viniendo de una empresa global, quiero indicar que, por ejemplo, de la perspectiva de Latinoamérica tenemos un potencial inmenso. Cuando comparo con otras regiones que conversamos en nuestros peers particularmente, nos damos cuenta que tenemos una ventaja competitiva que podemos aprovechar en diferentes tipos de combustible, no limitarnos a un combustible particularmente, como lo he indicado, nosotros tenemos las embarcaciones a metanol, sin embargo, en diferentes modos de transporte tenemos esa visión hacia diferentes tipos de combustibles. Segundo, la integración y el trabajo en equipo, las parcerías, partnership, trabajo en equipo de todos los integradores de la cadena logística va a ser muy importante para que esto suceda, desde la producción hacia el consumo y también el consumidor final, hacer esa evangelización del proceso, de realmente cuánto es el costo. Sabemos hoy que, por ejemplo, un costo de unas zapatillas que cumpla con todo este requisito cuesta 6 centavos más. ¿Eso realmente lo sabemos? Quizás no. Creemos que cueste más. Entonces, quizás ese proceso interno de creérnoslas en la región nos va a dar esa ventaja también de propulsar y garantizar esa demanda, porque si no tenemos los networks, no tenemos esa tecnología local que ya existe principalmente y no la podemos implementar, no vamos a desarrollar esos volúmenes y esa necesidad integral que justamente nos permita realizar esa transición
escalonada, que al final nuestros compromisos regionales, hablamos de un 67% de la población de Latinoamérica está preocupada por los factores de transición. Entonces aprovechemos ese potencial como integradores y veamos hacia adelante cómo trabajamos en equipo. Gracias, el rol de integrador. Guilherme. Creo que aquí lo importante es que no nos quedemos abajo del avión, o sea, alcancemos el avión. En ese momento realmente tenemos unas metas claras, unas metas ambiciosas, la industria está comprometida en buscar hacer esa transición energética y tenemos aquí la posibilidad de traer empleos de calidad, de traer inversión, de generar riquezas para los países de Latinoamérica, pero necesitamos reaccionar, necesitamos crear la regulación en los distintos países y realmente asegurar lo que decía André, que vamos a ser capaces de exportar ese material de buena calidad y que lo vamos a producir acá, que no vamos a comprar la energía transformada desde afuera. Gracias por transmitirnos tu animosidad en cuanto a la necesidad, digamos, ¿no? Y esto que es no bajarse del avión, que no es tu caso, ¿no, Juan Carlos? No, bueno, yo diría, digamos que el camino ya lo hemos empezado a recorrer, esto no es nuevo, la tecnología existe, quizás se trata un poco de alinear los incentivos de todos los stakeholders, ¿no? Me refiero gobierno, entes reguladores, toda la cadena de producción, proveedores y los propios usuarios, porque solo de esta manera vamos a poder acelerar el proceso de transición que hoy vemos todavía muy lento, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. André, el último. A ver, la hora é hora, não? Nós outros não podemos esperar mais. Mais uma vez, 2050 está aí. Necessitamos de bold actions, não? A ser algo muito importante agora para aproveitar não somente o momento, para atingir aí os compromissos ambientais que temos em toda a indústria. Nós outros hacemos o bem não porque estamos com medo, hacemos bem porque somos seres humanos e nós outros cuidamos do próximo, cuidamos de tudo o que se necessita e o meio ambiente está aí também. Necessitamos mirar o meio ambiente como algo que necessitamos cuidar. Transição energética é algo muito importante que já deveríamos ter começado há muito tempo, mas estamos começando agora e que então vamos lograr isto, vamos fazer o bem e vamos fazê-lo bem também, fazê-lo de uma maneira economicamente saudável, uma maneira tecnicamente adequada para lograr os objetivos de maneira muito ampla, não ter uma visão mais holística de que seria a decarbonização. A tecnologia está lista. Vontade, todos nós outros temos. Regulamentações necessitamos. Y hay que usarla. Y hay que usarla. Y hay que usarla bien. Bueno, no hay nada que creo no esté dicho. Alguna reflexión respecto a que hay mucho por hacer. Que tenemos el potencial de apalancar capacidad existente, activos existentes, incluso medios de transporte y de propulsión existentes, que esto representa una oportunidad para todos estos sectores, que hay que conseguir alinear los incentivos de todas las partes interesadas en el largo plazo y trabajar juntos para eso y buscar la sociabilidad económica que no siempre es fácil. Nos vamos un poquito antes de tiempo. Agradezco mucho a Oscar de Maersk, a Alejandro Vago, un amigo de la casa de Ryzen, Alexis, perdón, dije de Maersk, no, perdón, de AES, tenía que empezar por el sector eléctrico, disculpen, y así Alexis de Maersk. Y Hugo P. Honeywell, siempre preocupado por la tecnología y cercano al sector petrolero. Juan Carlos, gracias a ti y a Scania por hacerte presente y por la buena discusión. Y Guilherme de Yata. Así que los despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia hasta este momento. Muchísimas gracias a los panelistas, conferencistas y moderadores por su participación.
De esta manera damos por finalizado el primer día de la semana Arpel Naturgas 2024. El grupo Ecopetrol alcanzó un récord histórico en la carga de sus refinerías de Barrancabermeja y Cartagena en 2023 con un nivel de 420.000 barriles al día. Conozcan este y otros logros importantes durante la semana Arpel Naturgas 2024. Grupo Ecopetrol los invita al cóctel de instalación en la terraza del claustro, primer piso del Centro de Convenciones. Nos vemos mañana muy puntuales para iniciar a las 8:30 de la mañana el segundo día con el panel Relaciones con Comunidades y Licencia para Operar. Feliz noche.